¿Indicación, hermano Patricio? ¿Alguna indicación en particular para iniciar? No, no, puede comenzar, no es profesor. Ya, Pastor. muchas gracias. Muchas gracias. Antes que todo, saludarles a aquellos que nos hemos vuelto, me parece mucho, algunos de los que estamos aquí a reencontrar después de un tiempo. Agradecer, hermano Patricio, la posibilidad de poder volvernos a reunir a través de esta plataforma e invitarles a ser parte de este módulo que va a permitirnos hacer un recorrido general, pero a la vez muy puntual en algunos temas relacionados a lo que son las epístolas generales. Entonces, antes de hacer la presentación previa a lo que es la temática en sí, quisiera iniciar mencionando a grandes rasgos lo que esto significa para nosotros. Las epístolas generales, la gran mayoría de los comentaristas bíblicos, exegetas de las Sagradas Escrituras, hacen alusión a que la conforman o lo conforman los libros de Santiago, las cartas de Pedro, primera y segunda carta, las tres cartas de Juan y Judas. Se les llama generales porque, a diferencia de las cartas paulinas, escritas por el apóstol San Pablo, estas epístolas no son dirigidas a una congregación en particular o específica, sino más bien son cartas abiertas, eso se conoce como cartas generales, y tienen además la característica de que las enseñanzas de estas cartas se centran en ciertas conductas en particular, conductas cristianas, en la práctica cristiana, en cómo vivir la fe en medio de desafíos como la persecución, la tentación, las injusticias sociales. Entonces, basado en aquello, quiero invitarles a que iniciemos entonces juntos este recorrido del estudio de las epístolas generales, eh, iniciando con lo que es la temática de la carta de Santiago. Y aquí yo quiero entonces comenzar a hacer la presentación para que nos iniciemos entonces en este módulo de estudio. Patricio, si me ayudas, hermano, la presentación se ve bien. Perfecto, se ve. Muchas gracias. Ya. Entonces, estudio bíblico, las epístolas generales. Esta primera clase se va a abocar a la carta de Santiago bajo la temática la fe genuina y la vida práctica del creyente. ¿Ya? En esta primera clase, eh, la idea, digamos, es centrarnos en esta carta, eh, escrita con el propósito de entregar una enseñanza central, repito, en forma general, a todos los oyentes, a todos los creyentes de la iglesia en general. Y en este caso, la temática va a ahondar acerca de la coherencia que tiene que existir entre la fe y la vida práctica de quienes somos parte de la iglesia o quienes somos iglesia de Cristo. Esta carta fue escrita en su contexto entre los años 45 y 50 después de Cristo. Fue una de las primeras cartas del Nuevo Testamento y su autor, quien la escribe, es hermano de Jesús, según lo que nos menciona
Mateo capítulo 13, verso 55, Santiago, medio hermano del Señor Jesús. Esta carta fue dirigida principalmente a aquellos que estaban en la dispersión, según nos dice el verso 1, a las 12 tribus de la dispersión, vale decir, escrita a hermanos, a cristianos, judíos, esparcidos fuera de la Palestina de aquel tiempo por causa de la persecución. El enfoque teológico de esta carta se centra básicamente en no entrar en la discusión de ciertas doctrinas abstractas, sino más bien centrarse en presentar y mostrar cómo una fe auténtica transforma la conducta de las personas que somos cuerpo de Cristo en este caso. Y Santiago enfatiza en que para él ese cambio de conducta el, en el aplicar a la vida diaria la fe auténtica se traduce en una vida que se demuestra a través de buenas obras y de buenos actos, de esa relación genuina y de fe que con Cristo podemos tener. De allí surge este verso, por ejemplo, 22, que Patricio levantó la mano, disculpe. Sí, disculpe, brevemente le quería preguntar algo quizá importante. El hecho de que Santiago escribiera a los dispersos judíos, ¿eso quiere decir que esta carta eh, no es específicamente para los cristianos gentiles y que quizás posiblemente se toman principios de esta carta? ¿O usted también va a explicar más adelante si es también para los, para la iglesia gentil? Sí, yo creo que en la medida que vayamos entrando en la exégesis de esta carta, nos vamos a dar cuenta que más bien Patricio da la impresión, al menos desde la mirada que yo observo, el estudio que he hecho, es que esta carta es más bien abierta a tantos judíos o cristianos gentiles que estaban, que venían desde la dispersión y que era como una carta abierta, leída para todos aquellos que puedan, digamos, aceptar este evangelio por la fe en Cristo. No es cerrada, no es direccionada solamente a un grupo de personas. Eh, en su contexto particularmente fue dirigida a estas 12 tribus en la dispersión, pero al ser una carta abierta, puede ser leída, digamos, en su conjunto por todos aquellos fieles que pueden ser parte de esta nueva iglesia, digamos, por así decirlo, en formación. ¿Ya? Ya, pastor. Gracias. Bueno, verso 22 del capítulo 1 de Santiago comienza justamente haciendo el énfasis acerca de lo que será el propósito de esta carta. Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces aquí podemos preguntarnos nosotros por qué podemos considerar que Santiago enfatiza tanto el tema de las obras si la salvación es por fe, porque pudiéramos quizás entrar en ese diálogo de buscar una respuesta a través de un argumento que cada uno pudiese presentar. ¿Por qué si la salvación es por la fe, Santiago hace un énfasis o comienza a enfatizar que las obras son importantes? Y esto es lo que comienza a marcar, digamos, la temática de esta carta desde aquí en adelante. Y quizás como un primer principio, comenzar ya a destacar que lo que él pretende evidenciar en esta carta es que la fe que no produce frutos visibles, no tan solo no honra a Dios o no honra a Cristo y su Evangelio, sino que no es una fe genuina,
no es una fe auténtica. Y aquí entramos en este tema que muchas veces, ¿cierto?, entra en cierto discordia, sobre todo en eh, algunos estudiosos, digamos, eh, en comparación, en este caso, con la iglesia romana, para nosotros, que hace un fuerte énfasis justamente en el tema de las obras. Entonces, pareciera ser que teniendo nosotros ese punto de vista, como iglesias evangélicas, cristianas, protestantes, como nos hagamos llamar, consideramos entonces que no es algo tan relevante y lo relegamos a un segundo plano. Y decimos la fe, solo la fe. Y sobre todo cuando hemos venido saliendo este tiempo, ¿no?, de recordarnos que hubo un principio justamente que produjo un cisma y a la vez un inicio y un nuevo comienzo en un sector de la iglesia en el año 1517, basado justamente en el concepto de la fe. Pero Santiago, no podemos nosotros no observar esta carta desde este principio. Si la fe es genuina, si la fe que profesamos es una fe auténtica, en su madurez, en el desarrollo de esa fe, en una fe madura, esa fe se va a medir en nuestras acciones, en nuestros actos y en las palabras que nosotros hagamos en el día a día. Esto lo vamos a ir viendo a través de la carta. Este trasfondo del autor, decía hermano de Jesús, líder de la iglesia en Jerusalén, según Hechos capítulo número 15. Se le conocía como Santiago el Justo. Era un hombre que tenía una vida de devoción y era reconocido por eso, al menos con este apelativo. Según la tradición, él muere como un mártir, testificando justamente de su fe en este Mesías, en este Jesucristo. Esta carta, para nosotros, aun cuando no esté considerada dentro de las cartas pastorales, en este caso se reconoce más a San Pablo, tiene sí un tono pastoral directo, refleja una sabiduría práctica de alguien que conoció de cerca el ministerio de Cristo porque estuvo con él. Es por eso que él puede decir, por ejemplo, en el verso número 17 del capítulo 1, toda buena dádiva y todo regalo, todo buen don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las Luces. Ahí hay un tono pastoral de un hombre que justamente se relaciona directamente con aquel que es el dador de las buenas dádivas. Santiago eh, destaca que su autoridad proviene de ese testimonio de vida, del ser reconocido como Santiago el Justo. No su autoridad, él la basa en este parentesco que tenía con el propio Jesús. Lo que él enseña no se basa en esa relación, sino más bien en esa relación de fe y de vida que él vivió y experimentó con Cristo, estando con él, siendo presente con él. Entonces, estas epístolas, en su panorama abierto, que es lo que comentábamos, dirigida a toda la iglesia, no a una congregación en específico. Propósito, mostrar esa relación inseparable que existe entre la fe genuina y la conducta cristiana. Santiago, entonces, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, según el verso 1. Ahí está el contexto, medio hermano de Jesús,
un líder respetado de la iglesia primitiva, conocido como el justo, martirizado entre el año 62 y 66 después de Cristo por ser parte de aquellos que proclamaron a Cristo como Hijo de Dios. Cuando vamos al propósito central de toda esta carta, al menos aquí sobresalen algunas, algunos signos relevantes para nuestros tiempos. Y esto es, por ejemplo, el énfasis que Santiago da a esa fe auténtica, a esa fe viva que se demuestra con obras. Santiago nos presenta también cómo se combate ese formalismo religioso si no hay una transformación genuina. Y él es quien nos promueve un tema tan relevante para nosotros como lo es la santidad práctica del creyente o en el creyente, que nos conduce a esa madurez cristiana, cuando nos exhorta diciéndonos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O sea, aquí ya comienzan a surgir desde esta mirada, desde este enfoque pastoral que nos exhorta en esta carta, algunos temas doctrinales que van a marcar como un eje transversal toda esta carta. Si quizás voy a ir mencionando algunos de ellos, eh, primero pudiésemos mencionar, allí está como un bosquejo temático, el primer capítulo, que tiene que ver con las pruebas, las tentaciones, cómo la fe genuina se evidencia en medio de las dificultades y las tentaciones que los hijos de Dios tenemos o tendremos que enfrentar. Eh, y lo primero que encontramos aquí, por ejemplo, como un tema de principio doctrinario, es esto de que la fe genuina es expresada en acciones y no tan solamente en palabras. Cuando uno lee, por ejemplo, los primeros versos de Santiago, el capítulo 1, y quisiera que lo recordáramos para que sea algo que nos pueda guiar en nuestro relato. Santiago, capítulo 1, vamos a buscar versos 2 al 4. Dice Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4. ¿Lo leo? Hermanos, perdón, ¿Lo leo? al- bueno, Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hasta el 4 o 5, hasta el 4. ya, ahí está. Mire, aquí al menos surgen tres categorías de reflexión que nos permiten entender qué significa para los oyentes y para nosotros esa fe genuina probada en medio de las dificultades. Lo primero que surge acá, como una reflexión abierta para todos nosotros, es que las pruebas de la vida no han de ser vistas como castigos, sino como procesos de crecimiento, ¿ya? Y esto es fuerte porque muchas veces cuando somos probados o cuando los seres humanos somos afectados por alguna prueba en particular, de pronto pudiesen ser vistas estas como un castigo divino, por ejemplo.
Y esto surge desde el relato inclusive de la propia experiencia de Cristo frente a situaciones muy particulares, cuando en algunos casos, por ejemplo, relacionado a temas de salud, se le pregunta si lo que le estaba afectando a esta persona era producto, por ejemplo, de un castigo divino que tenía que ver con el pecado de sus padres. Y Santiago quiere que abramos un poco nosotros nuestra mente y observemos un poco más allá, que dentro de nuestro proceso de crecimiento y de desarrollo espiritual conducente a la madurez cristiana, las pruebas no necesariamente han de ser observadas como un mero castigo, ¿ya? Lo segundo que surge acá tiene que ver con que la fe del creyente, la fe genuina, la fe auténtica, madura y aprende a confiar en medio de las dificultades, aun cuando muchas veces éstas no sean comprendidas por la mente humana. En otras palabras, la fe madura aprende a confiar en Dios, aun cuando uno no entiende el proceso en el cual estamos nosotros transitando. Hay muchas cosas que seguramente en nuestro caminar de la vida no vamos a lograr entender en plenitud, pero eso no implica, por ejemplo, que Dios nos ha abandonado, que Dios se ha olvidado de nosotros o que Dios simplemente nos está haciendo sufrir por castigo o por simple placer de hacernos sufrir. Y quizás un tercer elemento que pudiera surgir aquí tiene que ver con una de las razones que también son el ejercicio de nuestra fe. Y esto es que la paciencia es parte de aquel proceso de formación del carácter del creyente. Cuando Patricio, por ejemplo, leía esta carta, decía, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Vale decir, la paciencia nos permite en nosotros que el carácter de Cristo se vaya desarrollando en cada uno de nosotros. Y Dios eh, espera que a través de las pruebas por las que nosotros tengamos que pasar, ese carácter pueda ser fortalecido, puede aprender a confiar en Dios indistintamente sean las circunstancias y puedan producir en nosotros paciencia y ese eterno peso de gloria que nos permite seguir confiando en Dios indistintamente lo que pudiésemos estar viviendo o pasando. Entonces, Santiago ya nos comienza a nosotros a invitar y a pensar desde una mirada distinta, si quizás hasta de la propia mirada de la gratitud, del reconocimiento de este Dios presente en medio del dolor y de las dificultades del ser humano. Nos invita a pensar ahora, Santiago Apóstol, en cómo mi fe está siendo fortalecida cuando nos encontramos en diversas pruebas. Y eso nos lleva a este reconocimiento de este Dios presente en estas circunstancias de la vida en la que muchas veces pensamos que Él no lo está o que si lo está de una forma castigadora, eh, de juicio sobre nuestras vidas. Lo segundo que pudiese destacar dentro de estos temas doctrinarios que comienzan a aparecer en esta carta tienen que ver con esa fe genuina según el capítulo 2. Si me ayudas, Patricio, verso 14 hasta el 16. Amén. Dice, hermanos míos,
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana estando desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y el verso 17, por favor, porque es de alguna forma lo que, Amén. sí, Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. gracias Patricio. Aquí no hay una contradicción cuando hacía la introducción al respecto. A veces nosotros no hablamos mucho de este tema de las obras porque lo relacionamos a este concepto eh, católico romano, como que nosotros nos alejamos de esta realidad. Pero esto no contradice, por ejemplo, a las enseñanzas paulinas, de las cuales somos tan apegados muchas veces como iglesia neotestamentaria, porque si bien es cierto Pablo apóstol, se refiere a esa fe que salva, ¿cierto? A esa fe que justifica delante de Dios. Justificados pues por la fe, por ejemplo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo es el que dice, el justo es quien vivirá por la fe. Pero aquí no hay una contradicción de Santiago a esta expresión apostólica de San Pablo. Lo que Santiago está haciendo es complementar aquella fe arraigada en Cristo que ahora tiene eh, una manifestación concreta y visible, vale decir, justificados delante de Dios, nosotros, los que hemos entrado en este proceso de la fe con Cristo, entonces también podemos presentarnos delante de los hombres con buenas acciones y acciones justas. Las obras por sí solas no producen ese peso de salvación, sino más bien confirman esa autenticidad de esa verdadera fe. Mire, quisiera, si quizás ejemplificarlo, yo ayer compartía en otra jornada de clases, eh, cuando Jesús anuncia que su reino está con nosotros y dice a sus discípulos, se ha acercado, arrepentidos y creed al Evangelio, este reino está aquí en medio de ustedes, está entre nosotros. ¿Cómo Jesús podía visibilizar ese reino? Si nosotros tratamos de pensar desde la perspectiva del oyente en ese tiempo, era muy complejo. Sin salirme del tema, lo estoy colocando como un ejemplo. Era muy complejo porque el concepto de reino para ellos tenía que ver con ese imperio que los estaba gobernando, que los estaba oprimiendo, que los estaba aplastando y que les pedía cada día más, más y más encima la religión imperante, ¿cierto? Colocaba sobre ellos pesadas cargas. Entonces, ellos asimilaban el concepto de reino a lo que conocían. Jesús, de alguna forma, viene a dar, ¿cierto?, una nueva mirada de lo que era la dimensión de su reino, pero tenía que hacer algo que nos pudiese a nosotros, concreto, reconocer y decir, efectivamente, ese reino de Dios está entre nosotros. Pero ¿cómo está ese reino? ¿De qué manera lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos observar? Y a mí me surge un pasaje muy interesante que surge de la duda y de la inquietud que plantea el bautista Juan cuando estaba en prisión. Ustedes recordarán
habrán estudiado en algún momento la historia de Juan el Bautista, cuando él envía a alguno de sus discípulos porque estaba oyendo desde las prisiones lo que estaba pasando en las calles de Jerusalén y en sus alrededores. Vayan y pregunten quién es Jesús. Yo me pregunto y les consulto a ustedes, ¿el Bautista desconocía quién era Jesús? No, él mismo lo había presentado. ¿Se acuerdan ustedes? He aquí el Cordero de Dios. No desconocía al personaje, pero estando en prisión, bueno, él no tenía la posibilidad de tener una información más certera de justamente las cosas que se estaban hablando hacia afuera y de alguna forma que él relacionaba con el Mesías, pero necesitaba esas certezas de que las cosas que se decían de ese Jesús, que para él era su Mesías y el Cordero de Dios, eran así. Entonces, cuando envía a estos mensajeros, entonces los mensajeros le preguntan a Jesús, ¿eres tú? Y la respuesta de Jesús es mucho más interesante, porque Jesús podría haberle dicho a estos mensajeros, díganle a Juan que yo soy el Cordero de Dios. Díganle a Juan que soy su primo, ¿cierto? Que él conoce, él sabe quién soy yo. Pero la respuesta de Jesús es más interesante todavía y la quiero relacionar un poco con el comentario de Santiago, porque Jesús le dice a estos mensajeros lo siguiente, vayan donde Juan y díganle que los cojos andan, que los ciegos ven, que los sordos oyen. Allí hay un lenguaje espiritual que se relaciona directamente con las obras que se manifiestan en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos, en el reino de Dios, según las propias palabras de Jesús leídas en el libro de Isaías, en el templo, cuando se levanta frente a los fariseos, cuando él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a sanar, a dar libertad, a pregonar el año agradable del Señor, lo que Jesús está diciendo, ese reino de Dios se materializa con sanidad, con milagros, con prodigios que ustedes pueden observar y ver con sus propios ojos. Vale decir, ese reino de Dios ahora es visible por las obras que Cristo hizo, obras de sanidad, obras de milagros, obras de prodigio. Y es eso lo que le dice a los discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan Bautista lo que está pasando, las obras que están sucediendo. Y estas obras, que son manifestaciones visibles del reino de Dios, le corroborarán a él que efectivamente cualquier duda, cualquier inquietud que él pudiese tener o haber escuchado de mí, entonces es simplemente la respuesta a que ese reino se ha acercado, está entre nosotros. Mire, cuando Santiago, haciendo ese ejemplo, quizás tratando de relacionar las ideas, cuando Santiago habla sobre el concepto de la fe auténtica y genuina, bueno, él dice, y lo hemos leído aquí recién a través de la palabra, ¿de qué aprovecha o aprovechará a alguno de nosotros decir tener fe si esa fe no la visibilizamos por lo que hacemos en la vida diaria? Es lo que está, es a lo que se está refiriendo Santiago, a esa fe que actúa, a esa fe que se presenta delante de los hombres, a esa fe que confirma la autenticidad de la verdadera fe, porque esa fe trae efectivamente buenas acciones, buenas obras, como las buenas obras que Cristo trajo en la manifestación
de su reino. Lo tercero que surge aquí como un tema doctrinario principal en esta carta tiene que ver con el dominio de aquello que es la evidencia de aquello que es contrario a la auténtica fe, la inmadurez espiritual. Y Santiago, en su tercer capítulo de esta carta, lo ejemplifica a través del poder del habla, del poder de la lengua. Dice el verso 6 que la lengua es un fuego, capítulo 3, verso 6. Es un mundo de maldad, que la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es la inflamación o es la inflamada por el infierno. Santiago dice que lo que atenta contra la fe auténtica y contra la verdadera madurez espiritual está en el control de lo que nosotros decimos, pero también de lo que nosotros hablamos, porque la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Cuando uno lee el Evangelio de San Mateo, capítulo 12 y verso 34, hablando en relación a este mismo concepto, a esta misma idea, dice que lo que nosotros hablamos es el reflejo de lo que existe y de lo que está en nuestros corazones. Que el hablar revela lo que está en el corazón del ser humano. Que lo que nosotros decimos es lo que está en el interior del ser humano. Entonces, la llamada del apóstol Santiago aquí es a que si decimos que tenemos una fe auténtica, una fe madura espiritualmente, entonces tenemos que hacer uso de palabras que edifiquen y no causen destrucción. Tenemos que hacer uso de un lenguaje que edifique a otros y que no destruya a otros. ¿Por qué? Porque la lengua es, no puede, sino que es un instrumento de bendición o de ruina. Me parece que todos nosotros de alguna forma, sobre todo acá, pastores, líderes, habremos vivido para bien o para mal las consecuencias de las palabras bien dichas o mal dichas de aquellos que han querido edificar o han querido destruir la vida de una iglesia, la vida de una persona, la vida de un creyente. Hay un poder fuerte en las palabras que nosotros decimos. La fe genuina, dice Santiago, es aquella que controla lo que los seres humanos hablamos. Mire lo que dice el verso 10, 11 y 12. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago pregunta, ¿puede alguna fuente echar por una misma obertura agua dulce y agua amarga? Luego dice, hermanos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Un cuarto elemento que surge dentro de estos temas que ya Santiago apunta como doctrinarios, tiene que ver justamente los versos 13 al 18, la segunda parte del capítulo 3 de Santiago. Capítulo 3, verso 13 al 18.
Si gusta, alguien me ayuda con la lectura. Amén. Voy a leer. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Muchas gracias. Me recuerda mucho este principio de sabiduría del cual San Pablo habla en el libro de Romanos. Ustedes recordarán que habla de la necedad del hombre. Y esa necedad primaria del hombre surge del creerse sabios y suficientes. Profesando ser sabios, dice San Pablo, se hicieron hombres necios, porque cambiaron la gloria de Dios por cosas semejantes a hombres. Esto está en las primeras cartas o en la carta de Romanos, en el primer capítulo. Santiago dice efectivamente que la sabiduría que es de lo alto difiere mucho de ese tipo de conocimiento o de ese tipo de sabiduría. ¿Cuáles son algunas de las características de la sabiduría que viene de lo alto? Primero, dice Santiago, es pura, es pacífica y es amable. Vale decir, esta sabiduría contrasta mucho con la sabiduría terrenal. Contrasta mucho con aquella sabiduría en la cual los seres humanos estamos y quizás casi acostumbrados a lidiar en el día a día, que tiene que ver con ese conocimiento que envanece, con ese conocimiento que hace que el ser humano se enorgullezca y que nos haga ser egoístas en todo orden de cosas. Hay un contraste muy fuerte de ese tipo de conocimiento y de sabiduría con aquella que viene de Dios. Ayer tuve la oportunidad, les comento, de compartir en un foro en la universidad donde trabajo y se hablaba de por qué existía o cuáles eran las causas de ese distanciamiento hoy día que existe, sobre todo en nuestra juventud, en la búsqueda de Dios. ¿Qué es lo que produce ese distanciamiento? ¿Por qué se ve que hoy día hay un alejamiento de lo sacro, de lo sagrado? Y se buscaban muchas o se comentaban muchas razones y se escuchan muchas opiniones respecto a eso. ¿Por qué me estaban exponiendo? En fin. Pero se llegaba a una de las conclusiones es que muchas veces la ausencia, el alejamiento de Dios era producido no tan solamente por un tema testimonial de quienes profesamos la fe, porque ese es un tema muy fuerte y potente también, el contratestimonio cristiano, va a decir que si quizás los mayores enemigos de la propia fe cristiana son los cristianos que tienen un mal testimonio, el contratestimonio, ¿ya? De su fe en Cristo, que hace que las personas se alejen de Dios por aquel contratestimonio que no refleja el testimonio de Cristo en la vida de las personas. Pero también se hablaba, al menos en ese lugar desde la academia, cómo el conocimiento humano banal del ser humano también nos aleja de las personas. Cuando hoy día se coloca por sobre las personas las capacidades humanas, vale decir, ya no somos conocidos simplemente por nuestro nombre, sino que somos conocidos por lo que hemos logrado en la vida.
Explico en palabras muy sencillas. Antiguamente, uno de los logros fuertes en la vida, en lo académico, por ejemplo, era poder egresar de un octavo básico, luego fue de un cuarto medio. Hoy día se habla de carreras de pregrado, y ya no se habla de esas carreras de pregrado, sino también de posgrado, doctoral, postdoctoral, en fin. Y los seres humanos pasan a ser, las personas, pasamos a ser valoradas por los logros que alcanzamos en la vida en relación al conocimiento, más por lo que somos como personas. Dentro de una humilde, digamos, opinión emitida el día de ayer, yo decía, esto contrasta mucho con las propias enseñanzas de las Escrituras. Cuando San Pablo apóstol, por ejemplo, dice que a fin de él poder acercarse a las personas para presentarles a Cristo y al Cristo crucificado, todo su conocimiento, todos sus logros personales, todos sus títulos, judío de judíos, hebreo de hebreos, ciudadano romano y cuántas cosas más, usted y yo sabemos, él dice, las tengo por basura a fin de que los otros puedan alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Pareciera ser que nosotros, y Santiago viene a recordarnos esto en esta tarde, tomémoslo como un aprendizaje para nuestra vida. Pareciera ser que nosotros también nos olvidamos un poco de esto y sobre el objetivo de nuestra fe, que es presentar a Cristo en la vida de las personas, de pronto nos presentamos nosotros y decimos yo soy tal persona, tengo esto, por sobre los logros que Cristo presentó por nosotros al morir y resucitar al tercer día. Santiago hace un contraste entre estas dos realidades. Una es la sabiduría humana, que es justamente egoísta, que es orgullosa, que es avasalladora, que va siempre tratando de alcanzar objetivos y logros personales a fin de dar satisfacción personal. Pero Santiago aquí nos presenta la sabiduría que él dice viene de lo alto, que es pura, después pacífica y amable. Vale decir, es una sabiduría misericordiosa, es una sabiduría que invita al creyente a vivir en armonía y en paz con Dios y con todos los hombres. La verdadera sabiduría se mide por el fruto de paz que produce, no por ese conocimiento acumulado que muchas veces nos envanece como personas. Así que podemos atender a este consejo, ¿no? Y podemos relevar aquí estas temáticas interesantes que nos permiten ver, por ejemplo, que la fe genuina es expresada en acciones, no solo en palabras, que la sabiduría divina se demuestra en concreto y se pide con fe, que esa sabiduría nos lleva a un dominio y a un control de nuestra lengua, que evidencia una madurez espiritual, que en vez de maldecir, por ejemplo, bendice. De tal forma que podemos nosotros acercarnos ahora a este último punto que encontramos aquí, cómo Santiago nos invita en el capítulo 4 a acercarnos entonces al Dios de toda la sabiduría con humildad, con paciencia y en oración. Cuando nosotros leemos Santiago, en su capítulo 4, verso 6 al 10, él dice que él da mayor gracia. Por eso él dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia
a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago dice, pecadores, limpien sus manos. Los que son de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Lamentense, aflíjanse, lloren, porque vuestra risa también se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de la presencia del Señor y Él os exaltará. Santiago nos invita en esta cuarta mirada, por así decirlo, a ser personas que en nuestra autenticidad de vida podamos ser humildes, pacientes y devotos espiritualmente hablando. Y esto no está distante, ¿no?, de lo que ya las cartas pastorales eh, nos, eh, nos llevan a meditar y a reflexionar en cuanto a la acción y a la vida y la conducta del creyente. Pablo, por ejemplo, hace un fuerte llamado en Efesios cuando dice que en relación a la humildad tenemos el propio ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que aprender a despojarnos, a ser humildes como Él lo fue. La invitación a la paciencia que es transversal tanto en las cartas pastorales como en las epístolas generales. Vale decir, esta invitación de Santiago que destaca la humildad delante de Dios, que destaca la paciencia en la espera y la oración eficaz del justo, es transversal no tan solamente en las cartas paulinas, en las epístolas generales, sino también en todo lo que tiene que ver con la realidad de Dios existencial en nuestra vida. Eh, si nos vamos a una lectura antigua del pacto antiguo, nos vamos, por ejemplo, a las palabras de Miqueas. ¿Qué pide Dios de ti? Y una de las cosas que Dios exige de su pueblo es que nos humillemos delante de Él. Vale decir, este no es un tema que surge solamente desde la perspectiva de quienes estuvieron con Cristo, sino que es una solicitud expresada transversalmente en toda la revelación de Dios. Cuando se habla acerca de la paciencia, no nos olvidemos que se nos convoca a ser paciente como algunos de los patriarcas, que se caracterizaron por ser pacientes. Y cuando hablamos de la oración eficaz, también se nos invita a mirar hacia aquellos que en el pasado, como Elías, fueron hombres considerados justos y de oración porque le creyeron a Dios y Dios respondió a esa fe auténtica que creía en un Dios que traía respuesta a sus súplicas y oraciones. Cuando Santiago dice en el capítulo 5 y verso 16, la oración eficaz del justo puede mucho, me parece que allí hay una mirada que justamente es amplia para todos aquellos a quienes Dios considera justos. Y no tan solamente Santiago está pensando por revelación de Dios en ese momento, solamente en su contexto, sino que hay una mirada global, general, de aquellos a quienes Dios, desde su mirada, considera justos. Y si nosotros hacemos una lectura histórica de la Biblia y del relato de la Biblia desde el Génesis hasta los tiempos finales, nos vamos a encontrar que efectivamente hay una respuesta de Dios a hombres que él consideraba justos delante de su presencia. Él atendía, él escuchaba esa oración, esa plegaria. Por eso aquí Santiago, cuando alude a esta reflexión de hombres justos,
sin duda que está pensando en todas aquellas oraciones de aquellos justos que clamaron y le pidieron a Dios. Interesante sería considerar entonces que la humildad no es solamente un petitorio apostolar, la humildad no es solamente un petitorio cristológico, sino que la humildad es una prerrogativa divina que nace y viene del corazón de Dios a todos los hombres de buena voluntad. Que la paciencia, algunos considerada, ¿cierto?, como un don, pudiesen decir, yo no lo tengo, no tengo la paciencia porque no tengo el don. Si nosotros consideráramos solamente la paciencia como un don, efectivamente podríamos decir, bueno, muchos de nosotros no tenemos entonces el don de la paciencia, pero la paciencia está aquí inserta como una prerrogativa de Dios, así como Él muchas veces nos dice, sed santos como yo soy santo. La invitación de Dios desde tiempos antiguos es que también seamos hombres y mujeres pacientes. Y es por eso que Él, cuando habla de la paciencia, nos invita a mirar hacia el pasado, hacia aquellos que vivieron como hombres justos, pacientes, y a quienes Dios consideró desde tiempos antiguos. Y cuando Él habla de la oración, es una invitación justamente a una expresión no rutinaria, no repetitiva, sino más bien como una acción que evidencia un acercamiento espiritual profundo delante de un Dios que oye y escucha a sus hijos y a su pueblo. Quiero hacer un paréntesis aquí al respecto. Jesús escucha de los labios de los discípulos lo siguiente que usted y yo sabemos. Maestro, enséñanos a orar. Y debe llamarnos a nosotros la atención que Jesús rompe, como todo lo que él hizo, los esquemas que habían hasta ese tiempo. Y comienza su oración de una manera distinta, diferente. Aquí hay una oración relacional del hombre con Dios. Cuando él comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Si nosotros nos ubicamos en aquel tiempo o en el tiempo en que se le consulta a Jesús, si nosotros pudiésemos posicionarnos un poco con nuestra mente en ese tiempo y en esa época, hoy, con mayor profundidad, debiésemos entender un poco más lo que significaba esa irrupción que rompe el esquema paternal de esa relación de Dios ahora con los hombres. Hasta ese tiempo, Dios no era observado como Padre. Dios no era visto como cercano. Dios más bien era temido. En su mente, en la mente del pueblo hebreo y de los hijos de Israel, estaba ese acercarse a ese monte que temblaba, que ardía, que emitía sonidos y ruidos. Estaba esa mirada de un Dios que pareciese ser que era casi inalcanzable. Y la religiosidad en el contexto de del primer siglo, lo que hacía era más alejar a los hombres de Dios que acercarlos a Dios. Era más distanciarlos de Dios, porque ellos querían tener el monopolio de esa espiritualidad del pueblo. Y es por eso que ellos cada vez
colocaban nuevas leyes y nuevas ordenanzas como pesadas cargas. Jesús hablaba de esto cuando él decía que eran guías ciegos que guiaban a otros ciegos, y que ambos caerían al abismo o al mismo hoyo. Había una desconexión profunda de la realidad de Dios. Cuando Jesús entonces, en respuesta a la petición de los discípulos, Maestro, enséñanos a orar, rompe nuevamente un esquema tradicional de aquella época, llamando a Dios Padre, Abba Padre, llamándolo como alguien cercano, que se relaciona y quiere relacionarse con nosotros directamente. Luego comienza a enseñarnos a nosotros el cómo acercarnos nosotros desde nuestra propia espiritualidad, muchas veces pecaminosa, a un Dios santo, pero que está cercano a los hombres de buena voluntad, como dice el Cántico de los Ángeles. Entonces, la oración presentada no como algo rutinario, no como algo repetitivo, sino más bien como un acto de relación que nos empodera con la paternidad de Dios activa en la vida diaria de nosotros como personas. Mire, Santiago nos invita entonces a que aquello que sostiene al creyente en los tiempos de pruebas, en los tiempos de dificultades, son, por ejemplo, la paciencia y justamente la oración. Vamos a hacer un avance. Perdón, si hay alguien que quiera hacer un comentario al respecto de lo que estamos hablando, levanta su mano o simplemente prende su micrófono para aportar y sumar a este tipo de comentarios que estamos haciendo. En concreto, fe y obras. No hay contradicción alguna. No existe tal contradicción. Todo árbol es conocido por sus frutos. Jesús mismo dijo a los suyos, por sus frutos los conoceréis. No existe una contradicción entre lo que Santiago nos enseña en cuanto a las obras y la fe, en lo que nos enseña San Pablo apóstol en relación a la propia fe. La fe que salva, la fe que nos justifica delante de Dios, es una fe que se concretiza en buenas acciones, en buenas obras que confirman la autenticidad de esa propia fe. Yo decía hace un momentito atrás, y permítanme, a ver si me encuentro acá, aquí está. Yo decía hace un ratito atrás que uno de los males de nuestros tiempos en relación al quehacer de la iglesia tiene que ver con justamente el tema del contratestimonio. Ese separar la fe de lo que hacemos en la vida diaria. Ese pretender reducir el evangelio solamente a un mensaje moral o ritual, que no es así, que no es así. El evangelio en su totalidad, en su conjunto, no se reduce a un mensaje moral o ritual. Sabemos que el evangelio es la proclamación
del amor de Dios que se manifiesta, que se concretiza, que se hace palpable entre los hombres. Hay un escritor, estos días he estado leyendo uno de sus libros, que a lo mejor lo han escuchado ustedes, se llama Samuel Pagán. Él dice, por ejemplo, hablando acerca de Jesús, que ese predicador, ese maestro palestino que presenta los evangelios, es una figura del bien, que vivió para servir, para amar, para perdonar, para compartir y para liberar. En consecuencia, lo que Jesús decía y enseñaba, él lo hacía a través de obras concretas que manifiestan visiblemente su reino. No podemos separar la fe de lo que nosotros hacemos y somos en la vida diaria. Hoy día como iglesia vivimos rodeados de tensiones diversas que de pronto pareciesen producir algún tipo de divisiones, aún en conceptos como este. Vivimos frente a nuevos desafíos. Cada vez nos estamos enfrentando a una forma renovada de mirar el cristianismo en base a la cultura que hoy día se está internalizando, por así decirlo, dentro de nuestro mensaje cristiano. Pablo, por ejemplo, nos exhorta y nos dice que él se propone dentro de esta misión que él tenía de presentar la fe cristiana como el centro de su predicación, dice en 1 Corintios capítulo 2, yo no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nosotros hoy día no podemos ni debemos separar estos elementos, porque si los separamos podemos perder el sentido del cristianismo que se refleja en una fe auténtica y podemos perder el horizonte frente a la búsqueda de aquellos que con hambre espiritual buscan una dirección en lo divino que les permita vivir su espiritualidad en base a algo genuino y real. No nos olvidemos nosotros que se nos exhorta a que cuidemos nuestra vida, cuidemos lo que somos como creyentes, porque en estos postreros tiempos o en estos últimos tiempos habrá tanta hambre de, de, de Dios y de conocer y de oír de Dios que se amontonarán maestros conforme a sus propias enseñanzas y que engañarán a muchos, incluso a algunos de sus escogidos. Pablo le dice a Timoteo, cuídate y ten cuidado de aquellos que tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo una persona puede negar la eficacia de esa verdadera fe, de esa verdadera piedad vivida en Cristo, con el contratestimonio contra sus actos, con sus obras que contradicen justamente el mensaje de piedad, el mensaje de amor, de misericordia y de verdad de Jesucristo? No podemos, reitero, separar la fe de las obras, porque Santiago enfáticamente nos dice que esa fe sin obras es una fe muerta. Y esto nos plantea a nosotros un tremendo desafío como iglesia. Mire, indistintamente la posición
eclesial en la que estemos nosotros insertos. ¿Cuál es ese desafío que se nos plantea a través de esta exégesis de la Carta de Santiago? Que nosotros tenemos que volver a mostrar la relevancia que tiene el Evangelio en medio de una sociedad existencial que muchas veces se rige o se guía por los ritos, por actos moralistas o por ideologías. En nuestro contexto como iglesia, hoy día se está hablando de una fe líquida, una fe que está basada en la prosperidad de los creyentes. Si nos va bien a todos y tenemos un Dios que nos hace estar bien. Pero cuando no nos va bien y somos colocados, como dice Santiago, en diversas pruebas y nuestra fe es probada, entonces decimos, bueno, este no es el Dios que se me estaba enseñando. El desafío de la iglesia hoy, de los pastores y líderes, es justamente relevar una vez más el completo evangelio en medio de un vacío existencial contemporáneo que hoy día existe en nuestra sociedad, donde se enfatiza, reitero, una fe basada en la prosperidad, una fe basada en el éxito de las personas, una fe basada en las emociones de las personas, pero una fe que no se centra en la centralidad de Cristo y del mensaje de la cruz. Y cuando hablamos de la centralidad de Cristo, hablamos justamente de este Cristo que no dio clases o charlas acerca del hambre, por ejemplo, sino que él dio de comer. Y para el entendimiento nuestro, por nuestra muchas veces falta de fe, toma a un niño y le acepta esa merienda del día para poder mostrar que la fe genuina es capaz de multiplicar y de saciar el hambre de las multitudes que se acercan a él. Jesús no habló acerca de simplemente la pobreza. Él vivió como una persona que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Pobre entre los pobres. Cuando él llora por la muerte de Lázaro, no llora solamente porque su amigo había muerto, sino porque había muerto aquel que le recibía en casa, aquel que le cobijaba, que si quizás hasta le lavó los pies en algún momento, porque el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Pero él en medio de esa situación de pobreza, él decía que esa pobreza nos enriquecía, porque no necesariamente aquellos que tienen más son ricos espiritualmente. Jesús nos enseña acerca de estos valores del reino. Cuando Él nos habla del éxito de la vida humana, que nuestra fe no está supeditada a lo bien que nos vaya en la vida, Él nos enseña que para ser exitosos en la vida, por ejemplo, tenemos que salir de nuestras zonas de confort o de nuestros lugares de posición y de poder y tomar la toalla y el lavatorio y ser humildes como Él y servir como Él y lavar los pies de aquellos que necesitan de su limpieza y de su purificación. El éxito del ser humano no se mide por los logros, no está medido según Cristo y Santiago lo ratifica por en qué lugar nos sentamos a la mesa, porque fue uno de los cuestionamientos que también los discípulos se hicieron frente a Jesús, para poder medirse ellos cuál de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Por eso Santiago, cuando habla sobre esto, dice que cualquiera que se enaltece será humillado
y cualquiera que se humilla será exaltado. No podemos entonces separar la fe de las obras, caer en el contratestimonio. La fe auténtica se vive en los ámbitos del reino, y en los ámbitos del reino de Dios hay todo tipo de beneficios, pero también de exigencias que nos permiten mostrar a otros lo que es nuestra fe auténtica que usted y yo hemos depositado en Jesucristo, que reitero, no está basada en la prosperidad, no está basada en el éxito ni en las emociones, sino que está fundamentada en las pruebas, en la victoria sobre las tentaciones y en la propia muerte de Cristo en la cruz, en la cual nosotros podemos tomarnos y salir airosos juntamente con Él. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío desde esta mirada? Relevar el Evangelio de Cristo y su palabra en medio de un vacío existencial que muchas veces nos está afectando como iglesia. Recordarnos que San Pablo entonces nos habla de esa fe que justifica y Santiago habla de la fe que justifica la vida del creyente. De esa fe verdadera que actúa por amor y que actúa por compasión frente a las personas. Quisiera invitarles entonces, hermano, alguien levantó la mano, Patricio, por favor. Sí, ¿se me puede colocar la diapositiva anterior, por favor? Esa, Sí. Hay algo interesante acá porque para saber la diferencia entre la postura de Pablo y de Santiago, cuando ellos hablan respecto a la palabra justificar, que en el griego es dikaio, y yo creo que aquí abajo, donde dice, mi- a ver, yo lo veo de esta manera, dice, Pablo habla de la fe o de la perspectiva de la fe que justifica al pecador. Bueno, todos sabemos que justificar o dikaios es declarar justo al pecador. exacto, delante de Dios en este caso. ¿Cómo? En este caso, declarar justo ante Dios. Sí, justo ante Dios. Exacto, Santiago habla de la fe o de la perspectiva de la fe, que yo creo que aquí la palabra no es justificar, sino que es santificar la vida del creyente. Porque recordemos que si la justificación es una declaración de justicia, de que Dios nos ve como justos delante de Él, entonces la vida debería tener otro concepto. Y yo creo que la palabra que va aquí, justifica, debería ser santidad. Y como que ahí nos da más, no hace más sentido. Por ejemplo, Santiago habla de la fe que santifica la vida del creyente. Por eso no se contraponen, porque Pablo habla de un tema distinto a lo que está hablando Santiago. ¿Por qué? Porque los fariseos o los judíos, ellos podían decir, sí, yo creo en Dios, yo sé que Él me justifica. Pero el problema que tenían los judíos era era la vida, era la santidad. Por eso Pablo les tuvo que dar perdón, Jesús tuvo que darle la parábola del samaritano, del buen samaritano, porque ellos se justificaban a sí mismos. Para ellos, cualquier persona podría ser un prójimo o prójimo, pero no un samaritano, porque les faltaba esa parte. mm, Ellos sí, creían en que Dios los podía justificar, pero les faltaba que sus vidas realmente estuvieran manejadas por el Espíritu Santo y realmente tuvieran santidad, o les faltaba la fe que santifica. ¿Me entiende? Eso cambia todo, esa fe que obra que usted ha estado viniendo explicando durante esta clase. A ellos les faltaba la fe que obra. Yo creo que esa era como mi acotación.
más o menos como Sí, para Patricio. aclarar la diferencia entre la fe que presenta Pablo y la fe que presenta Santiago. Sí. Estoy leyendo, fíjate, gracias por tu alcance, mira, estoy leyendo nuevamente la frase, y si quizás pudiera decir, claro, tomando ese concepto, entendiendo, ¿cierto?, que lo primero está claro, que está hablando de la justificación como un acto de Dios, delante de Dios, digamos, Cristo nos justifica. Amén. Pero Santiago habla de la fe que, claro, que pudiese ser obra en justicia o que obra, ¿cierto?, en la vida del creyente y no Sí, que nos amén. justifica delante de Dios, sino más bien cómo se presenta delante de los hombres, como una evidencia de que hemos sido justificados delante de Dios. Sí, hay que hacer una lectura ahí, pero tiene que ver con ese aspecto relacional con las personas. No, no en el sentido de lo que dice justamente la iglesia romana, ¿no? No está dicho desde esa mirada. Claro. Sabemos que lo que nos justifica delante de Dios es Cristo, pero nuestras obras son el reflejo de esa justificación. Por ahí va el tema. Amén. Sí, gracias. Miren, entonces Gálatas, bueno, decía que esa justicia, esa fe verdadera actúa necesariamente por amor. Vamos un poquito a esa otra lámina. Entonces, ¿esta la vimos? Sí, acá. Tres cosas. Primero, que la fe no se mide por palabras, sino por acciones. ¿Cómo medimos la fe? Cuando, cierto, leíamos al comienzo, ¿te acuerdas, Patricio? Si tú crees, dice, muéstramelo por tus obras. La fe es medible por lo que nosotros hacemos. Y tenemos que maduramente, digamos, y espiritualmente, como cristianos maduros, tomarlo desde esta perspectiva. O sea, tú dices que tienes fe, muéstramelo por tus obras. Entonces, la fe no se mide por palabras. O sea, no es porque diga yo que tengo fe o que yo diga cuán grande es mi fe. Santiago nos desafía mucho más. ¿Tu fe es grande? Muéstramela. ¿Cuáles son las acciones que muestran esa cuán grande fe tú tienes en Dios? La fe sin obras es engañosa, porque estaríamos hablando de algo como un concepto abstracto, no tangible. La fe sin obras, o las obras, podríamos decir, sin fe, son activismo vacío. Si nosotros a las obras no le adicionamos la fe, y la fe no está adicionada a las obras, podemos caer en un círculo de activismos vacíos, actividades, 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 por costumbres, por tradiciones, pero vacías y sin sentido. Porque la fe verdadera es aquella que trae no tan solamente acciones concretas, sino transformaciones reales. Y Santiago lo dice de alguna forma, y de esa lectura del capítulo 3 podemos extraer eso, que por ejemplo él transforma esa fe genuina, transforma nuestra forma de hablar. Esa fe genuina transforma el carácter, transforma las relaciones entre las personas. Entonces, no hay manera de que nosotros no podamos evidenciar aquello que nosotros decimos creer. Yo les comparto algo interesante, fíjense, ayer en este foro que estuve presente, habían algunos representantes también de la iglesia romana.
y le consulto, porque había un joven que pregunta y le dice a uno de los sacerdotes presentes, un doctor en filosofía, que venía de la Universidad Padre Hurtado, allá en Santiago, le consulta y le dice, ¿cómo yo como joven puedo mostrar a los demás, a mi generación, que yo creo en Dios? Esa fue su pregunta. Y luego di una oportunidad en otras consultas y me tomé también de esa misma pregunta del joven y yo le pregunto a él, le digo, usted como religioso, eh, ¿cuál pudiese ser su respuesta? ¿Cómo no tan solamente mostramos el misterio de Dios a las personas, sino cómo acercamos a las personas a Dios? ¿Cómo Dios puede ser cercano a los hombres desde su perspectiva? Y sabe que me parece, se lo voy a contar a ustedes porque, reitero, yo se lo consulté a un doctor en filosofía. Era uno de los pocos títulos que tenía. Tenía como 5 títulos. Trabaja en la Universidad Padre Hurtado de Santiago. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de él? Me dice, y le dice al joven, saca su teléfono, por aquí lo tengo, y dice, ¿sabe? Le dice, hay una forma como lo puedes hacer. Hay una aplicación que se llama, hasta me acuerdo el nombre, rezando.com. Entonces, 3 veces al día le dice, tal en la mañana, al mediodía, en la tarde, puedes usarla y que los demás vean que tú estás usando la aplicación, que es una forma de acercarnos a Dios. Entonces yo pensaba, y se lo comentaba a alguien después, ahí hay una fe existencialmente vacía, no, que no satisface, ¿me entiende la idea? Que no satisface la necesidad del ser humano. Un joven que después yo conversaba con él, con todas las inquietudes de estudiante de psicología, que le preguntaba cómo yo me puedo acercar a Dios y cómo puedo hacer a Dios cercano a mi generación y que le digan a través de una aplicación de un celular. Entonces la fe es mucho más allá, dice Santiago, que aquello. Bueno, la Biblia en general. La fe verdadera es aquella que transforma y la fe es conducente a Cristo, porque Cristo es el que transforma la vida de las personas. La fe es conducente a su revelación y esa fe afecta nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestras relaciones que hoy día están rotas y están quebradas. Mire lo que está pasando hoy en nuestra sociedad. Mire la forma como los seres humanos nos estamos comunicando. Mire cómo nuestro carácter está siendo afectado hoy día en sociedad. Mire la falta de comunicación. Mire lo solitario que muchas veces los seres humanos estamos viviendo. Y la fe genuina transforma estas áreas de la vida humana. Santiago nos habla sobre ello y nos centra una vez más la atención justamente en relevar la importancia de este su evangelio y no superditarlo a algo humano, a un objeto, en este caso como un celular, y menos a una aplicación. Entonces, quizás podamos preguntarnos para nuestra reflexión, a ver si puedo cambiar, denme un segundo, así. Quizás podamos preguntarnos para nuestra reflexión, ¿qué evidencias prácticas podrían mostrar nuestra fe en este tiempo? ¿Qué evidencias prácticas podrían mostrar tu fe y mi fe en este tiempo? ¿Cómo estamos mostrando y evidenciando nuestra fe? Mire, voy a colocar un tema que no quiero que cause polémica, sino que lo reflexionemos y usted podrá sacar sus conclusiones
aquí estamos abiertos, ¿no? Estamos en un proceso de aprendizaje. Nos estamos acercando a un fin de semana importante para nuestro país. Y uno escucha voces de distintos lugares y ve a líderes, por ejemplo, de las iglesias, inclinando, y algunos públicamente, preferencias en cuanto a personas, por quiénes, a quiénes redireccionar, el favoritismo popular, en fin. Eh, si Santiago o los apóstoles o Cristo mismo, presentes con nosotros, pudiésemos compartir sus propias experiencias. Yo hablaba sobre esto estos días, creo que lo escribía también. Quizás nos invitarían a discernir y a discernir sabiamente. ¿Y cómo discernimos nosotros sabiamente? A través de la oración, de la búsqueda de las respuestas de Dios, a través de la palabra. Y no olvidarnos que nuestra fe no está puesta en la esperanza de los hombres, ni en las personas que pueden o no conducir los destinos de nuestra sociedad. Que nuestra fe está puesta en un Dios soberano, en un Dios que, como dice el profeta Isaías, abre y despliega los cielos como una cortina y como una tienda para morar. ¿Y a qué pues me haréis semejante? Y dice que Él coloca reyes y saca reyes. Cada uno puede estar inclinado a su propia decisión y elección en base a sus propios principios, y en el caso nuestro, a estos principios del reino, pero no nos olvidemos que nuestras acciones deben ser conducentes a la fe que nosotros profesamos, a lo que nosotros decimos creer. No podemos separar estos dos hechos. ¿Qué evidencias? Por ejemplo, aprender a confiar que los destinos de nuestra nación están en las manos de Dios, de un Dios que sabe y conoce todas las cosas. Podemos preguntarnos, por ejemplo, cómo nosotros podemos manejar las pruebas de la vida sin perder el gozo de nuestra salvación. El día domingo pasado, algo compartía a los hermanos cuando estaba preparando todo este material, y decía que contradictorio pareciese ser el espíritu de Santiago apóstol cuando nos dice, alegraos cuando os halléis en diversas pruebas. Qué contradictorio pareciera ser, ¿no? Alégrense, hermanos, cuando las estén pasando mal. Den gracias a Dios cuando las cosas no estén funcionando bien. Y pareciera ser que este mensaje apostólico eh, atenta contra la realidad que nosotros vivimos en el día a día, carente de muchas cosas, rodeado de muchos problemas, en fin. Pero fíjese que aquí está entonces la interrogante que surge de esta carta epistolar. ¿Cómo yo manejo mi gozo, mi confianza, la alegría de ser un hijo de Dios cuando estoy inmerso en la prueba? Bueno, todos conocemos, por ejemplo, el relato y la historia de San Pablo y Silas, eh, qué prueba la que ellos vivieron, ¿no? En prisión, engrillados, encadenados, y, y sabemos lo que ellos hicieron, cantaron, dieron gracias a Dios, alabaron a Dios. Juan, bueno, vamos a ver más adelante, escribe en una de sus cartas que todo lo que nosotros le pidamos a Dios, nuestras peticiones, debemos pedírselas con acciones de gracias. Vale decir, dando gracias a Dios por esa respuesta que Él nos va a dar. Y muchas veces esa respuesta puede que nos guste o no nos guste, pero como alguien dijo por allí hace muchos años atrás, es la respuesta que nosotros necesitamos, porque Dios sabe
entregarnos lo que nosotros necesitamos, nos guste o no nos guste. ¿Cómo manejamos el gozo cuando estamos en diversas pruebas? Y lo tercero, ¿qué pasa con nuestra forma de hablar? ¿Refleja la sabiduría humana o refleja la sabiduría que viene de lo alto? Esa sabiduría que es pura, que es pacífica y que es amable. ¿Cómo nos estamos relacionando con nuestros pares? ¿Cómo nos estamos relacionando con los otros que no necesariamente, estimados, piensan igual que nosotros o hablan igual que nosotros? Porque el desafío del Evangelio es mucho mayor a poder empatizar con aquellos que hablamos el mismo lenguaje y pensamos la misma cosa. Jesús lo dijo cuando él dice que el amor va más allá del amor del cercano, sino que también es amar al enemigo como si fuera nuestro propio amigo y hermano. Entonces, cuando se habla de el habla, de cómo nosotros nos estamos relacionando, lo estamos haciendo con la sabiduría de lo alto, pureza, pacíficos, amables con los otros, y todos los otros son aquellos que no necesariamente empatizan con nosotros, ni son nuestro próximo más cercano, o lo estamos haciendo como el mundo lo hace, o nos estamos relacionando como la sabiduría humana nos ha enseñado a hacerlo, egoístamente, egocéntricamente, orgullosamente. Mira lo que nos invita a reflexionar Santiago. Entonces, y quizás como reflexiones finales, Santiago nos enseña que el cristianismo, voy a usar la palabra maduro, vale decir ese espíritu cristiano que está en nosotros, que no, ya no es ser niños, que ya no es beber leche, sino que ya alimento sólido, debe ser un coherente entre lo que nosotros decimos ser y lo que hacemos. Coherente en lo que creemos y en lo que hablamos. Coherente en lo que pensamos y en lo que accionamos. Vale decir, Santiago nos invita a una madurez tal que pueda unir fe y obras de una forma que a través de las acciones justas nuestras podamos mostrar, en este caso, cómo Dios y cómo Jesús, en su inmenso amor y misericordia, actúan con amor por nosotros. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Cuando hablamos de definiciones, de conceptos, ¿qué es religión? Desde la perspectiva teológica, el religar en la religión es todo esfuerzo humano que el hombre hace para acercarse a Dios. Y desde esa mirada teologal, humana, todos los hombres de alguna forma pudiésemos considerarnos religiosos, indistintamente que tengan una mirada distinta al paraguas del cristianismo que a nosotros nos acoge, porque las distintas manifestaciones religiosas de los seres humanos buscan alcanzar a Dios o a alguna divinidad o a algún ser superior. Pero si salimos de ese concepto de lo religioso, de esta búsqueda del hombre por alcanzar a Dios, Santiago lo aterriza y dice, mire o miren, la religión no es solamente este concepto de la búsqueda de Dios desde la diversidad de manifestaciones religiosas, de la diversidad de caminos
conducentes a Dios. Santiago va a lo concreto, va a lo práctico, va a aquello que a veces nosotros no nos gusta oír, a las obras. Y él dice, la religión pura delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos, visitar a las viudas, acompañarles en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando uno lee esta expresión de Santiago, hermano de Jesús, mire, uno pudiese pensar que surge de alguien que vio en Cristo una verdadera manifestación religiosa, que no se quedó en el concepto de la religión, como decía hace un rato atrás, que no se quedó en pararse delante de las multitudes y dar grandes cátedras acerca del hambre, de la necesidad, del vacío existencial, en fin, sino él vio en Jesús su hermano un hombre que caminó como un hombre más entre los hombres, que experimentó lo que los seres humanos experimentamos en el día a día, que avanzó a pasos agigantados en la proclama del reino de Dios, pero que también se detuvo muchas veces para mirar a alguien que estaba junto al camino desatendido, que se detuvo muchas veces para consolar a una persona que estaba afligida, para abrazar a un despreciado de la sociedad como lo fue un leproso, para dar salud a un necesitado. Sin duda que Santiago, apóstol, hermano del Señor, de alguna forma, teniendo esta figura de la cual él la vivió personalmente, él sale del esquema tradicional de lo religioso que nos centra en lo cúltico, que nos centra en altares, que nos centra en templos hechos por manos humanas y nos aleja de la realidad de las personas. Lo que Santiago está haciendo es acercar a Dios a las personas, presente en la mirada de un niño que ha perdido a sus padres, presente en la mirada de aquellos que han perdido a sus seres queridos, como las viudas, y que en algún momento han sido desamparadas, y presente en aquellos que valientemente han decidido abandonar los placeres del mundo por seguir a Jesucristo. Entonces, estimados, a manera de conclusión, el cristianismo auténtico se vive día a día. Esto es una fe auténtica, coherente y genuina, fruto de una vida transformada. Es un compromiso a una fe activa y visible. Si decimos amar, no solamente sea una expresión, sino que también sea un hecho real y concreto. Hacedores de la palabra. ¿Se acuerdan ustedes? No tan solamente oidores. El llamado es a ser hacedores de la palabra. Llamado esencial de aquellos que hemos decidido caminar junto a los caminantes de Maús como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Santiago nos invita entonces a vivir nuestra espiritualidad
desde una fe genuina, auténtica y coherente, que es amalgamada, unida a aquellos frutos que son en respuesta y son la evidencia de una vida que ha sido transformada por esa fe genuina puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que nos invita a no tan solamente ser escucha atenta del mensaje de Cristo, sino también hacedores, acciones concretas en la vida de las personas que evidencien así que efectivamente somos poseedores de una fe genuina y real en nuestras vidas. Voy a salir de acá, denme un segundito, ahí está. Patricio estimado, nos quedamos nosotros acá y gracias a Dios que tenemos a Jesús con nosotros. Amén. 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 Gracias. Vamos